Ya. Voy a colocar ahora el micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Vamos ahora a comenzar. Solo denme un minuto para colocar la referencia donde vamos a leer hoy. Y después vamos a orar para así poder dar comienzo. Serían Romanos. Romanos 9, 23. Del 30 al 33. Y del 10, del 1 al final, que sería 21. Ahí está. Romanos, a ver si apareció también acá. No, tengo que colocarlo también. Ya. Estoy transmitiendo también por YouTube. Ok. Bueno, mis hermanos, ya vamos a dar comienzo a este estudio. Si me pueden confirmar si está bien el audio, para ya empezar con la oración inicial y comenzar finalmente con el estudio de Romanos 10. Gracias al Señor por este nuevo día. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a realizar este estudio. Pedirle al Señor en su misericordia que nos dirija, que sea su gracia sobre nosotros. Así que, si me pueden confirmar si el audio se escucha bien, vamos a continuar. Ok, ya. Vamos a orar entonces para comenzar. Damos comienzo a este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Y voy a aprovechar de orar al comienzo por la hermana, ¿dónde está el nombre acá? Edenia Galindo, que es una hermana que tenemos en la ciudad de Leeds, acá al lado, que está se está sintiendo no muy bien, así que para que la presentemos en oración y que el Señor en su misericordia también obre misericordia con ella, como lo ha hecho con otros hermanos, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia. Así que inclinamos nuestro rostro y comenzamos este estudio con la oración. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder congregarnos, Señor, de esta manera virtual, a través de nuestros computadores, Señor, a través de este medio que tú nos has dado, en este tiempo tan particular que estamos viviendo ya la quinta semana, que estamos en este confinamiento, y nos permite, Señor, seguir estudiando tu palabra, nos permite seguir en contacto, seguir con la comunión, Señor, entre hermanos. Dios de la gloria bendice a los hogares que se han conectado acá en Inglaterra, como en las diferentes partes, Señor, en Chile, en Estados Unidos, en Cuba, Colombia, de cualquier parte, Señor, que nos estén viendo. Tu bendición y tu gracia alcance a mis hermanos, a sus familias, a sus países, Señor amado. Por misericordia, bendiga, Señor, este servicio. Tu Santo Espíritu, Señor, nos alimente, nos conforte, nos consuele, nos fortalezca, Señor. Mira, te presentamos especialmente en este estudio, Señor, a la hermana Edenia Galindo, Señor. Hablaba con la pastora, esta hermana, en la tarde, Señor, y mostraba, Señor, su preocupación por síntomas que
en este tiempo de pandemia angustiarían a cualquiera. Señor, tú eres su hacedor, tú eres su formador. Señor, tú conoces su organismo más que nadie, Señor de la gloria. Tú también tienes el poder para obrar misericordia, si es tu soberana voluntad. Dios de la gloria, intercedemos por ella en esta hora para que en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia puedas ir a su hogar, Señor, puedas aliviar su dolor si es tu voluntad o si es tu voluntad que ella pase por este proceso. Tú eres poderoso para fortalecerla también en espíritu, para darle consuelo, esperanza y por sobre todas las cosas paz. Dios de la gloria, tú eres la única fuente de paz verdadera, la paz que nos ofreciste y que nos dejaste, esa que el mundo no puede dar, Señor, sea sobre mi hermana. Si es tu voluntad, Señor, sánala para gloria de tu santo nombre, Dios de la gloria. Por misericordia sea tu gracia sobre ella, sea tu gracia dándole paz, esperanza, y si es tu voluntad, glorifícate en su cuerpo, Dios de la gloria, sanándole para tu gloria. Oramos por ella, intercedemos desde acá, y tú sigas siendo, Señor, si sigas obrando misericordia y mostrando tu gracia sobre nuestros hermanos. Ahora, Señor, te pedimos por misericordia que dirijas este estudio, que nos permitas alimentarnos, Señor, nos permitas, Señor, poder seguir avanzando en el estudio de Romanos y poder entender las profundidades de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, ya. Vamos ahora. Vamos ahora con la lectura del capítulo 10 de Romanos. Como dejé ahí en el comentario, va desde del versículo 30, donde quedamos ayer del capítulo 9, hasta finalizar el capítulo 10. Así que vamos a dar lectura a estos versículos, si es que los tienen, si es que lo han encontrado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene por título, acá en la versión Reina Valera 1960, La justicia que es por fe. Y así comienza la sección. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Amén. Aquí termina el capítulo 10. Así que vamos a orar nuevamente, rogando que el Señor en su misericordia nos dirija y que su gracia nos alcance. Vamos a orar primero y después voy a dejar otro enlace, voy a compartir el enlace para que puedan ir comentando los hermanos. Ok. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Gracias por el estudio de esta carta en el cual hemos avanzado hasta hoy, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado a través de ella. Dios de la gloria, síguenos en tu misericordia, enseñándonos, Señor, síguenos permitiéndonos profundizar en ella. Dios de la gloria, bendice a los hermanos que se conectan a través de este medio. Bendiga, Señor, a los hermanos que han llegado, Señor, a conectarse, Señor, a seguir este estudio en tu misericordia. Guárdanos, Señor, dirígenos en todo momento, aliméntanos por tu palabra, Dios de la gloria, y permite que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nos permita sumergirnos en esta palabra, Señor, y podamos, Señor, ser edificados en estos minutos que estaremos congregados, Señor, en torno a tu Santa Escritura, Señor. Te lo pido, Padre amado, y te lo ruego a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si me dan un segundo, voy a dejar el enlace para que los hermanos nos puedan seguir. Ok. Ok. Ya estamos. Entonces, el capítulo que estamos viendo ahora, hermano Raúl, saluda a la hermana Gloria, ¿qué más está conectado? La hermana Reylis, la hermana Ivonne, hermano Luis, la hermana Lili, la hermana Julia. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí conectados. Estamos continuando esta sección que comienza en el capítulo 9, donde básicamente Pablo, como les decía, en todos los estudios que hemos estado teniendo, trato de hacer un breve resumen de en qué parte vamos del libro. Esto va a ser bien rápido. Los primeros capítulos abordaban el tema de la justificación por la fe, de cómo tanto los gentiles como los judíos estaban bajo pecado, de cómo la justificación por la fe se ha manifestado también en el Antiguo Testamento, usando como ejemplo a Abraham y a David, el capítulo 4. Esos fueron el tema de los primeros 4 capítulos. Los segundos 4 capítulos, del 5 al 8, fue acerca de
de la seguridad de salvación. El capítulo 8 es un cántico de alabanza a este Dios que nos da una salvación que es segura y que recibimos una fe que nos avergüenza. De hecho, ese es un tema que ahora Pablo vuelve a tocar en el capítulo 10. El que creyera en él no será avergonzado. Yo pienso que eso, como se abordaba en los capítulos del 5 al 8, esa es una confianza de no ser avergonzado tocante al juicio final. Hablábamos cuando vimos esos capítulos, en el momento que el hombre llegue a presentarse delante del Señor en el día final, van a ver quienes van a ser recibidos por Cristo, venid y entrad, benditos de mi Padre, y otros que van a ser rechazados, nunca os conocí, que van a ir confiando en su propia justicia, que es un poco el tema que toca Pablo acá, el error de Israel, de cambiar la justicia de Dios y confiar en su propia justicia. Muchos van a llegar con su propia justicia a presentarse en el juicio final y van a ser avergonzados, en el sentido de que no, van a decir, van a llegar, Señor, pero en tu nombre hicimos esto otro, echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas, pero el Señor les va a decir, yo jamás los conocí. Entonces, esa esperanza que no avergüenza y esa confianza que invita a Pablo a poner en esta roca que desecharon los edificadores, y el que creyera en él no será avergonzado, esa vergüenza es eminentemente relacionada con el juicio final, o así lo entendemos de los capítulos anteriores. Vamos a llegar con la confianza de que hemos depositado nuestra fe, hemos sabido, yo sé en quién he creído, hemos depositado nuestra fe en el único que puede asegurarnos, otorgarnos salvación por gracia y asegurarnos esa salvación hasta el final. Me refiero, hemos depositado la fe en un Dios que no solamente tuvo poder para salvarnos, sino que también tiene poder para mantenernos en esta salvación, que fueron los temas del capítulo 5 al 8. Y ahora en los capítulos 9, 10 y 11 estamos viendo el tema de Israel, de que ¿qué pasa con las promesas de Dios a Israel? ¿Qué pasa especialmente en el contexto del siglo I, donde el evangelio comienza a ser predicado? Hay muchos judíos que creen, o sea, hay un porcentaje importante de judíos que creen al principio. Me refiero a un porcentaje importante dentro de la iglesia de Cristo del primer siglo, era eminentemente judía. Ahora, ese porcentaje de judíos comparado con la nación de Israel era minoritario. Entonces Pablo se hace la pregunta, o trata de hacer la pregunta, ¿qué está pasando? Estos que iban a entrar a la justicia están rechazando el evangelio, y los que están respondiendo al evangelio los que están respondiendo al llamado del evangelio y están recibiendo arrepentimiento para vida son mayoritariamente gentiles, o son crecientemente un número de gentiles. Entonces, Pablo trata este tema primeramente como israelita. Pablo se identifica con el dolor que le produce la incredulidad de su pueblo, y jugando un papel similar al de Moisés, decíamos la semana pasada, cuando Moisés intercede por su pueblo Israel en el desierto, en incontables ocasiones, figura también de Cristo, el intercesor por excelencia. Entonces Pablo presenta parte del capítulo 9 con el dolor que le produce la incredulidad de sus hermanos de sangre, que en su mayoría rechazan el mensaje del evangelio hasta el día de hoy. Y entonces Pablo se hace la pregunta, la incredulidad de Israel ¿tiene algún efecto en la fidelidad de Dios? Pablo pone esa pregunta sobre la mesa. O sea, la incredulidad de Israel pudiese poner en tela de juicio la fidelidad de Dios, porque hay muchas promesas para Israel en el Antiguo Testamento, están llenos de ellas. Entonces Pablo desarrolla una idea desde el capítulo 9 de que la fidelidad de Dios sigue intacta, porque no todos los descendientes de Abraham, por decirlo así, son herederos de esta promesa, sino que en Isaac será llamada descendencia, y después en Isaac, que tuvo 2 hijos, ya, o sea, primero hace Pablo la diferencia entre Ismael y Isaac, que la promesa recayó sobre Isaac, y luego
entre dos hijos de la misma madre, que incluso fueron engendrados en el mismo acto sexual, que fueron Jacob y Esaú. Dios también hace la elección. Y Pablo toma referencias de Malaquías, diciendo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Estoy haciendo un poco un resumen del capítulo 9 para entrar a lo que estamos viendo ahora en el capítulo 10. Entonces Pablo desarrolla profundamente en el capítulo 9, es quizás uno de los capítulos más explícitos de la palabra tocante al tema de la soberanía de Dios, que es un tema muy conflictivo y que justamente hoy está en tela de juicio. Esta semana han salido algunos escritos tocante al coronavirus. Hay diferentes autores cristianos que han estado tratando el tema del coronavirus, y hubo un pastor bautista, creo que es bautista, John Piper, que trató el tema, y todavía no leo el libro, pero yo sé que ha generado bastante escozor, bastante molestia, porque el pastor tiene una teología marcada, o sea, le da un realce importante al tema de la soberanía, y eso molesta. Eso genera cierto rechazo, cierto conflicto. Pero si hay un capítulo que explícitamente habla de la soberanía de Dios y muestra a un Dios como soberano, como un alfarero con potestad sobre el barro para hacer de una misma masa vasos de honra y vasos para deshonra, es el capítulo 9. O sea, si hay un capítulo en la palabra que es un cántico de alabanza al Dios soberano, es el capítulo 9. Entonces ahí Pablo habla que Dios sigue siendo fiel porque su promesa para Israel fue específicamente para los escogidos desde dentro del pueblo de Israel. Y ahí desarrollamos el tema del remanente. Pablo termina el capítulo, o sea, termina los versículos anteriores, casi al final del capítulo 9, citando un pasaje de Isaías, dice, y también Isaías, versículo 27, tocante a Israel, Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pablo desarrolla la idea del remanente, pero tocante a Israel. Es bien complicado el tema de Israel porque empiezan a haber cruces de posturas teológicas. Hay una postura que viene en algunas iglesias históricas, que es la idea del reemplazo, de que la iglesia vino a reemplazar a Israel. Es una teología más pactal, que efectivamente Israel fue como la iglesia del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento se ha establecido un pueblo nuevo compuesto por gentiles y judíos, que es una realidad. Pero siento yo, esto es una posición muy personal, siento yo que uno tiene que seguir la idea para ser coherente con lo que Pablo estaba diciendo. Pablo parte por un lamento muy específico de sus hermanos de sangre. Entonces, cuando Pablo habla de Israel, no lo habla como lo siento yo, como lo entiendo yo, no lo está hablando en términos espirituales. Esto es súper importante para lo que viene en el capítulo 11, cuando Pablo habla de una esperanza de restauración de Israel. Dice, cuando la plenitud de los gentiles sea salvo, entonces todo Israel será salvo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero es importante saber qué está diciendo, a quién se está refiriendo Pablo cuando menciona a Israel. Decíamos que Pablo usó, anterior al capítulo 9, cuando se refería a los hermanos de sangre, se refería a ellos como judíos. De hecho, el capítulo 2 habla de los judíos. Pero del capítulo 9 en adelante empieza a utilizar un término que es más teológico. Judíos era una designación más política, más étnica, pero aquí, cuando Pablo empieza a hablar de Israel, ya se mete en un ámbito teológico del pueblo de la promesa. Entonces Pablo habla de sus hermanos de sangre, y sobre ellos comienza a hacer su lamento. ¿Por qué tantos de ellos han rechazado el mensaje del Evangelio? ¿Me entienden? Luego Pablo va a seguir con la idea, cuando ahora menciona nuevamente Israel en el versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí sigue hablando de sus hermanos de sangre. Sigue lamentándose por ellos.
Pablo dejó claro en el capítulo 9, Juan Carlos, un saludo a un amigo de Estados Unidos, muy buen amigo. Pablo dejó claro en el capítulo 9 de que la fidelidad de Dios no está puesta en tela de juicio tocante a las promesas que tenía a Israel, porque hay un remanente que sigue siendo heredero de estas promesas. Y a este remanente de Israel, o sea, elegidos desde dentro de Israel, se han sumado ahora a otros que no pertenecían a Israel. Un pueblo que no era pueblo. Pablo habla más adelante, haciendo un poco de referencia a los nombres de los hijos de Oseas, lo Amí y lo Ruama. Sobre ellos ha venido a caer la promesa. Entonces Pablo empieza ahora a desarrollar la idea de la justicia. ¿Qué problema ha tenido Israel? ¿Por qué rechaza el mensaje del Evangelio? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Vamos a comenzar ahora el versículo 30 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Este concepto teológico es súper importante. Pablo ya lo desarrolló en el capítulo 3. Tenemos que volver al capítulo 3 para saber a qué se refiere Pablo cuando habla de la justicia que es por la fe. Igualmente, o sea, gracias por estar aquí, Juan Carlos, siguiendo el estudio. Pablo, cuando habla de la justicia que es por la fe, es una referencia específica al capítulo 3. Es la justicia que viene por el Evangelio. La justicia normal, hablábamos la semana pasada, la justicia, por decirlo así, que es por la ley, el impío recibe pago por el pecado y el justo recibe justa retribución. Esa sería la lógica de la justicia, no la justicia que se manifiesta en el Evangelio. Por eso el libro en el Antiguo Testamento, creo que en Proverbios y también me parece que en Levítico, Deuteronomio, o en Números, uno de los libros del Tanaj, sale que Dios aborrece al juez que condena al justo y al juez que justifica al impío. Eso es la justicia, llamémoslo así, que es por la ley. Pero la justicia que es por la fe, en el capítulo 3, Pablo dice que Dios justifica al impío. ¿Ya? Esta es una justicia que ha sido revelada en el Evangelio producto del triunfo de Cristo en la cruz. Porque Cristo pagó el precio por el pecado, ahora Cristo ofrece su justicia, la que Él ganó, la que Él ganó y pagó por ella con su sangre, con su vida. Cristo la ofrece ahora para todo aquel que crea en Él. Esa es la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe, por llamarlo de alguna manera, es aquella en la cual Dios justifica al impío. ¿Ok? Entonces, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, específicamente la justicia del Evangelio. Hermana Rosa Cruz, bueno, hermano Alberto también, saludos, Dios les bendiga. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En el capítulo 6 o en el capítulo 7 estuvimos estudiando lo que era la ley. La ley era justa, era santa y era buena. Por eso Pablo habla de la ley, una ley de justicia. La ley era justa, santa y buena. Demandaba y le enseñaba al hombre cosas que eran justas, santas y buenas, porque era una ley dada por un Dios. Suena redundante, pero es importante decirlo. Por un Dios justo, un Dios santo y un Dios bueno. Pero los efectos de la ley en la vida del hombre eran para muerte, porque la ley en el fondo mostraba al hombre su pecado. Usábamos cuando estudiamos el capítulo 7 la figura del agua que está quieta y que tiene toda la basura al fondo, pero cuando uno agita el agua, toda la basura sale a flote. Eso es lo que hacía la ley en el corazón humano. Sacaba del fondo del corazón toda la maldad y le hacía aflorar, porque los mandamientos de la ley restrictivos, no matarás, no cometerás adulterio, hacían despertar en el hombre su concupiscencia. Y entonces ahora el corazón humano malo, pecaminoso, tomaba el mandamiento como pretexto para pecar. ¿Ok? Entonces, Israel, que iba atrás
una ley que era de justicia, no la alcanzó, porque el pacto antiguo, en que la ley estaba escrita en tablas de piedra, el, el, no le daba el poder al hombre para hacer esto justo, santo y bueno que la ley le enseñaba. La ley solamente le mostraba al hombre lo que debía hacer, pero no le daba el poder para hacerlo. ¿Me entienden? Entonces ahora con el nuevo pacto, donde el Espíritu Santo pone la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente, ahora el Espíritu Santo es el que capacita al hombre. El Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros cuando nacemos de nuevo y quienes estamos en el Espíritu y no en la carne, me refiero en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos capacitados cuando estamos en comunión con Él para hacer esto santo y justo, bueno, que mandaba la ley de Dios. Con el nuevo pacto viene el poder también para hacer aquello que es bueno. Entonces, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, versículo 31. ¿Por qué? Versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tropezaron en Cristo, tropezaron en esta piedra que desecharon. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Entonces Cristo vino a ser para Israel piedra de tropiezo, para Israel, por decirlo así, no para el remanente. El remanente creyó en él, así como muchos gentiles dentro de los cuales estamos nosotros, por supuesto. Pero para Israel, para gran parte de Israel, Cristo vino a ser una piedra de tropiezo. Aquí Pablo cita un versículo de Isaías, pero les quiero contar un poco cómo están compuestas estas citas. Es bien interesante al ir estudiándolo. Pablo hace una cita de Isaías 28, pero también la mezcla con una cita de Isaías 8. Así que les quiero leer las dos citas originales. Isaías 28, 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada y angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 8 dice: entonces él será por santuario, versículos 14 y 15. Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pablo combina estas dos ideas, la de Isaías 28, 16 y la de Isaías 8, 14 y 15, y lo cita de esta manera: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El otro apóstol que usa estos versículos de la misma manera, combinándolos y le agrega otro más, es Pedro. En primera de Pedro, el capítulo 2, creo que es, sí. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 6, 7 y 8. Dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Usa el mismo concepto. Pero para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Aquí Pedro usa los mismos versículos que usa Pablo, y también le agrega una referencia al Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es bien interesante, este capítulo está lleno de referencias. Es, como les decía la semana pasada,
un tercio de las referencias del libro de Romanos vienen en los capítulos 9, 10 y 11. Pablo vuelve mucho al Antiguo Testamento para poder establecer sus interpretaciones teológicas y respaldarlas con las Escrituras, con el Antiguo Testamento. Es interesante que tanto Pedro como Pablo superponen estos dos pasajes de Isaías. El libro que estudio da a entender que muy probablemente los primeros cristianos tenían una serie de versículos donde ellos respaldaban, donde ellos estudiaban y encontraban a Cristo en el Antiguo Testamento y posiblemente separado por temática, iban armando un compendio, un compendio de pasajes y versículos puntuales que apuntaban a la figura de Cristo. Posiblemente estos versículos que tanto Pablo como Pedro los citan de igual manera eran de común conocimiento en la iglesia del primer siglo. Eso es la idea de algunos académicos bíblicos. Entonces, pasamos ahora al versículo 1, capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, por Israel, es para salvación. Quiero recalcar esta idea. Este Israel al que Pablo se está refiriendo es el mismo Israel al que se empezó a referir en el capítulo 9 cuando comenzó su oración de lamento, que son sus hermanos de sangre. Porque yo doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí la palabra celo que utilizan, de hecho la palabra en inglés es muy parecida, dejen buscarla acá, versículo 10:1. Creo que es celos, no sé, se escribe con Z, pero las referencias a esta actitud que tenía Israel, un celo por la ley de Dios, uno las puede entender si hace una revisión al contexto histórico. Obviamente estamos hablando del primer siglo, Pablo es un judío del primer siglo, y los israelitas en la época intertestamentaria, o sea, esto que aborda desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y la llegada de Juan el Bautista, que da comienzo al Nuevo Testamento, hay un gap, un intervalo de cerca de 400 años donde ocurrieron diferentes cosas y dentro de ellas pasaron varios imperios, estuvo la caída del imperio persa, el auge del imperio macedonio de Alejandro Magno, la división de ese imperio en sus generales y el dominio de la zona donde está Israel, de los diferentes imperios que fundaron sus generales, particularmente el Ptolomaico y el Seleucida. Y justamente un descendiente del imperio Seleucida, que fue Antíoco Epífanes, fue el que quiso helenizar al pueblo judío, básicamente meter en la cultura judía prácticas helenísticas, acabar con el culto en el templo. Entonces se generó una rebelión a partir de eso, de la familia de los macabeos. De hecho hay libros históricos que abordan en esta etapa, y esta rebelión generó un periodo de independencia. A Israel le duró cerca de 100 años hasta que llegaron los romanos y los volvieron a subyugar. Pero justamente esta familia de los macabeos es un ejemplo de celo por el culto al Dios de las Escrituras. Entonces, el judío del primer siglo no es como el judío del tiempo de los reyes de Israel, por ejemplo, que con mucha facilidad olvidaban la ley de Dios y se iban tras dioses ajenos, sino que el judío del primer siglo es uno que ya hereda la tradición, o sea, hereda la carga histórica que fueron las diásporas, tanto del Israel del reino del norte, que fue enviado a la diáspora por los asirios en el año 700 y algo antes de Cristo, como también el Israel del reino del sur, que fue
enviado a la diáspora por el imperio babilonio. Entonces, el Israel posterior que volvió de la diáspora, que volvió del exilio y que se estableció nuevamente en la tierra de Israel, es un pueblo mucho más celoso por su ley. Entonces Pablo se refiere a ese tipo de celo, que allá han sufrido diáspora, ya han sufrido castigos producto de que se habían apartado del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del Dios de la ley que le había sido dada. Hay un celo por la ley de Dios. De hecho, hay un grupo, eh, en el primer siglo hay varios grupos que uno puede reconocer, que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, que eran personas que vivían fuera de las ciudades, y también estaban los celotes. De hecho, uno de los discípulos de Jesús era un celote, que eran, por decirlo así, personas extremistas y usaban la violencia. Ellos también tenían como referente a Finés. Creo que Finés me parece que es un hijo de Aarón, que en el relato del Éxodo, cuando Israel peca, una de las muchas veces que Israel peca y vino grande castigo sobre el pueblo en el desierto, Finés se llenó de celo de Dios y tomó, en un pasaje puntual, tomó una lanza y termina asaeteando y traspasando a un hombre que estaba, creo que en el mismo acto sexual con una mujer. Con una mujer extranjera, creo que era. No recuerdo bien el pasaje ahora, pero ese ejemplo de Finés, llenándose de celo de Dios y actuando por Dios, por decirlo así, en ira o en celo, se llenó de celo por Dios, era el que tenía Israel. Ese es el celo que reconoce Pablo en Israel. Un celo por la ley de Dios, un celo por sus costumbres, un celo por lo que heredaron, un celo por la herencia, por ser hijos de Abraham, por ser los guardianes de la ley, un celo por su identidad nacional, religiosa, pero un celo sin ciencia, según Pablo. Dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, personas celosas por Dios, personas que no se quieren contaminar, con personas que quieren guardar la ley de Dios, pero se terminan finalmente equivocando. Un celo sin ciencia. Porque en esa actitud finalmente terminan, o sea, llevan el celo a un extremo que terminan rechazando la justicia que Dios les ofrece por el Evangelio. Entonces nosotros podemos enfocar nuestra atención en Israel y criticarle y decirle, mira, pero ¿cómo se les ocurre ser tan celoso? ¿Cómo se les ocurre poner su confianza en una ley que no era capaz de darles a ellos justicia, una ley que les era imposible guardar? Nosotros, cuando estudiamos la palabra, podemos ver estos pasajes y maravillarnos, decir, pero ¿cómo cometieron estos errores? Pero luego de eso también podemos analizar y preguntarnos, ¿qué tan similares somos nosotros al pueblo de Israel? ¿Qué tan similares somos a esa actitud que tenía el pueblo de Israel? Si miramos nuestras iglesias, y nuestras iglesias donde existe celo por Dios, nosotros en su mayoría somos pentecostales, sabemos cómo son los pentecostales de celosos, se nos llama fundamentalistas, se nos llama de diferentes formas. Queremos agradar a Dios, se predica en algunos lugares la santidad externa y la santidad interna. ¿Cuán lejos estamos nosotros de Israel? ¿Qué tan similares somos a Israel? Muchas veces, creo yo, que muchas veces nosotros entramos en el mismo error que tenía Israel. Muchas veces entramos en un celo por las cosas de Dios o creyendo que estamos llevando, estamos defendiendo el honor de Dios, muchas veces creyendo, hemos establecido costumbres y mandamientos que Dios no nos pidió. Eso creo que
es digno de analizar al mirar nuestras congregaciones. Muchas veces hemos creado una cantidad de ordenanzas, una cantidad de prácticas, una cantidad, ciencia es sinónimo de verso, de conocimiento en este verso. Yo creo que sí, ciencia. Pero un conocimiento más espiritual. Le estoy respondiendo a Alberto que me pregunta. Un conocimiento que es revelado. Porque un celo correcto es creo yo, un celo por el Evangelio, por las doctrinas, por la salvación que ofrece el Evangelio. Por doctrinas puntuales que nos han sido entregadas y que son valiosísimas. Como hemos hecho mucho hincapié en los estudios anteriores acerca de que hay doctrinas que nosotros tenemos que defender y que no podemos transar, especialmente en este tiempo de relativismo moral, de relativismo en todo sentido. Hay quienes llaman a esta época posmodernidad, en épocas de posverdad, en el tiempo que estamos viviendo. Creo yo que celo conforme a ciencias es importante. Y eso lo podemos aplicar a nuestra defensa de las doctrinas básicas, de la inerrancia de las escrituras, de la divinidad de Cristo, de su encarnación, de su naturaleza humana. Siempre, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, la Trinidad, el retorno de Cristo, una esperanza ciertísima, especialmente en tiempos de pandemia. Mirar al futuro con esperanza, la realidad ciertísima acerca de la naturaleza eterna que viene después de esta vida. Son, creo yo, doctrinas que valen la pena defender con celo y ser celosas con ellas. Pero en ocasiones ponemos nosotros énfasis en cosas que no valen la pena para no sé cómo plantearlo. Muchas veces gastamos nuestras energías como cristianos peleando entre nosotros por cosas que son vanas. Por cómo me he visto, cómo me tengo que peinar, si me tengo que dejar el bigote o si me tengo que afeitar, y hacemos predicaciones eternas en torno a eso. Es muy común que perdamos nuestro tiempo en cosas que no son el Evangelio, en cosas que no ensalzan a Cristo, en cosas que no muestran a Cristo al no creyente especialmente, en cosas que no consuelan al hombre. Especialmente en tiempos de pandemia. Los altares en nuestras iglesias están tan faltos del Evangelio, están tan faltos de Cristo y muchas veces queremos desechamos la justicia de Dios y queremos establecer nuestra propia justicia. Yo les podría dar tantos ejemplos que son irrisorios de cómo se usa la palabra para justificar doctrinas humanas, para justificar mi propio celo. Hay cosas que dan vergüenza. Les voy a dar solamente un ejemplo, para mostrarle cómo nosotros podemos llegar a ser tan parecidos al pueblo de Israel. Y que no tenemos muchas razones para escandalizarnos con ellos, porque muchas veces cometemos los mismos pecados. Un predicador en mi iglesia en Chile, muchos años atrás, él era muy celoso de la vestimenta. Creo que no sé si estaba celoso con que las vestimentas tuviesen cierta rajadura, ciertos cortes, no sé si era para mujer o para hombre. Y él toma el pasaje creo que es el profeta Joel, cuando dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y él dice: aquí está claro, mira, aquí la palabra del Señor dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Entonces, el predicador se dedicó a condenar a las personas que se vestían con ciertos vestidos que tenían algún tajo, o con ciertas chaquetas de hombre que tenían algún tajo. Y digo, a ese extremo esto parece mentira, pero a ese extremo muchas veces se puede llegar en celos que no tienen ciencia. Nuestras iglesias en ocasiones están llenas de celos sin ciencia. Defendemos tradiciones de hombres, defendemos enseñanzas que no están en la palabra,
gastamos nuestras energías en cosas que no glorifican a Cristo. Entonces, no tenemos muchas razones para escandalizarnos por la actitud de Israel. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Eso describe en muchas ocasiones nuestras congregaciones o nosotros mismos. Hablábamos hablábamos en los estudios anteriores con qué facilidad nosotros hacemos ídolos en nuestro corazón. Idolatramos cualquier cosa cuando nos alejamos del Evangelio, cuando nos alejamos de la centralidad que debiese tener Jesucristo en nuestras predicaciones, la centralidad que debiese tener el Evangelio en nuestras predicaciones. Si quitamos un poco la vista, terminamos ensalzando algo que no merece ser ensalzado más que Cristo. Póngale el nombre que sea, póngale el nombre que sea. Una tradición, un sacramento, lo que usted quiera. Una confesión de fe, lo que usted quiera. Caemos en idolatría, sacamos a Cristo de su trono, entronamos algo que no merece estar ahí y hacemos diferencia. Le cerramos la puerta del cielo a hermanos que han sido comprados por el mismo precio de sangre. Entonces la iglesia de Cristo está muy lleno de eso. Lamentablemente, tenemos divisiones que son necias. Porque procurando establecer nuestra propia justicia nos hemos olvidado o hemos rechazado la justicia de Dios que es por la fe. Entonces, no hay razón para escandalizarnos de Israel, porque nuestro corazón tiene la misma potencialidad para cometer los mismos errores que ellos. De hecho, recuerden el versículo anterior, el capítulo anterior, que Dios de una misma masa hizo vasos para honra e hizo vasos para deshonra. Nosotros tenemos la misma composición, tenemos la misma masa. Cuando estudiamos la palabra y nos maravillamos, pero ¿cómo pudo pecar Dios de esta manera? O sea, ¿cómo pudo pecar Israel de esta manera? Ayer escuchaba a un pastor que me gusta mucho escuchar, pastor Jonatán, pastor presbiteriano de Chile. Él hablaba de la caída, están estudiando Génesis ellos, y hablaba de cómo Adán pecó y cómo Eva pecó, y dice, y él era nuestro mejor representante, decía. Dijo, si yo hubiese estado en su lugar, cuando Dios va y lo encuentra, dijo, posiblemente yo ya me hubiese comido el fruto, se refería a la caída, cuando desobedecieron y comieron el fruto. Dijo, yo posiblemente me hubiese ya comido el fruto y hubiese sacado más fruto y estaría haciendo mermelada. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos los diferentes pasajes de la palabra, como este que estamos viendo, que podamos nosotros reconocernos en estos pasajes, reconocer que la debilidad del Israel del tiempo de Pablo es la misma que tenemos nosotros, y que solamente por gracia hemos sido alcanzados, y solamente por gracia hemos sido sostenidos, y solamente por misericordia estamos hasta aquí avanzando en el Señor. El Señor ha sido inmensamente paciente con nosotros. Pero nuestro corazón tiene la misma tendencia. Y si nos alejamos del Señor y si quitamos la vista de Cristo, tenemos la capacidad de cometer los mismos errores que cometió Israel. Quienes, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese versículo, hermanos, manténgalo en el corazón. Porque no es una actitud exclusiva de Israel. Eso perfectamente lo podemos estar cometiendo nosotros de manera individual y nuestra comunidad de fe de manera colectiva, nuestra iglesia puede estar cayendo en los mismos errores. Al quitar a Cristo de su trono y entronar cualquier cosa que no es Cristo. Usted póngale el nombre que quiera. ¿Se entiende hasta aquí la idea? Si se entiende, continuamos.
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Aquí hay un comentario que dejé, que justamente es del libro que sigo. Dice, Pablo presenta a Cristo como el fin y el objetivo de la ley, tal como lo es la línea de meta en una carrera. Cuando un corredor alcanza esa línea de meta, la carrera ha finalizado, pero cruzar la meta también es el objetivo. Entonces, el versículo 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Pablo, la palabra fin se puede ocupar como el final, pero también como el objetivo. Así que de hecho, esto lo explica el autor del libro que sigo, lo explica en inglés y en español tiene la misma aplicación, el fin de la ley es Cristo, o sea, el que puso fin al pacto anterior fue Cristo, pero también el objetivo de la ley era Cristo. O sea, Cristo dio comienzo, dio fin al pacto anterior, que era el pacto del Sinaí, pero también el pacto del Sinaí tenía como objetivo llevarnos a Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo en el sentido de que le pone final, pero también el objetivo de la ley, como dice Pablo, el ayo, era llevarnos a Cristo. Era todo el objetivo del pacto del Sinaí era dejarnos a los pies de la cruz de Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. ¿Me sigue la idea? Entonces, porque de la justicia que es por la fe, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Aquí es bastante más complicado entender la referencia de Pablo. Aquí hay una serie de versículos que están relacionados para poder entender este pasaje puntual. Pero antes de eso, se me olvidó leer algo. Estoy mirando acá mis apuntes y hay una parábola que relacionada con la piedra de tropiezo, que creo que vale la pena mirar, que está muy, muy ligada a lo que estamos estudiando ahora, y está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, Jesucristo, hay hartos diálogos con los fariseos, cuando le preguntan con qué autoridad tú hablas, y Jesús les pregunta, les respondo eso primero, pero primero contéstenme ustedes con qué autoridad Juan bautizaba, y ahí los deja en jaque. Luego viene la parábola de los dos hijos, el hijo que el papá los manda a trabajar y hay uno que dice, no, papá, yo no estoy para eso, no estoy hecho para eso, no quiere, pero después se arrepiente y va, y el otro que le dice, papá, no, yo por usted hago lo que sea, la obediencia es lo más importante para mí, y solamente se va en discurso y finalmente no hace nada. Un poco, Jesucristo un poco identifica a aquellos que buscan establecer su propia justicia con ese hijo que dice, no, papá, yo te obedezco, pero al final nunca lo obedece. Y destaca a aquellos que se arrepienten y arrepintiéndose prefieren, arrepintiéndose se apartan de su mal camino y finalmente terminan obedeciendo al Señor. Y luego viene la parábola de los labradores malvados, que esto es súper interesante. Mateo capítulo 21. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, desde el versículo 33, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos,
envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Y cuando se acercó el tiempo más los labradores, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otro mataron y a otro apiedraron. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, esta es la parte más importante, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron de qué hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola es muy descriptiva en cuanto a la relación de Dios con Israel, que fueron el Israel más general, no el remanente del que habla Pablo, que Dios le entregó una heredad y que Dios continuamente le mandó a siervos para pedirle frutos, básicamente llamando al arrepentimiento. El autor del libro de Hebreos comienza la carta de esta manera. Habiendo Dios hablado a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo. Eso un poco enmarca la relación de Dios con Israel, enviándole profetas constantemente y finalmente enviándolo a su Hijo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y finalmente lo terminan matando. Entonces ahí nuevamente se usa la figura de la piedra que desecharon los edificadores, y en el versículo 43 Dios establece el juicio. Por tanto os digo que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y este versículo resume un poco la idea que Pablo está desarrollando en el capítulo 10. El hecho de que Dios, producto de que el grueso del pueblo de Israel, sin contar al remanente que Dios escogió por gracia dentro del pueblo de Israel, le rechaza el Evangelio, siguen teniendo celo por Dios, pero siguen buscando establecer su justicia propia. Así que, producto de este rechazo, por el producto de que rechazaron la justicia de Dios que es por la fe, Dios les quita el reino y se lo termina dando a otros que produzcan el fruto. Y en esa gracia, porque por la dureza del corazón de ellos, entramos nosotros en esta gracia. Pablo en el capítulo 11 después analiza esto, cómo la dureza del corazón de Israel fue para bendición de nosotros. Pablo, el capítulo 11 desarrolla bastante bien esto y finalmente termina alabando a Dios, profundidad del conocimiento, de la ciencia de Dios, porque por cómo usó Dios la dureza de un pueblo para bendecir a otros y cómo Dios finalmente va a terminar restaurando a este pueblo puntualmente, que es lo que yo creo que Pablo nos va a terminar contando en el capítulo 11. Eso les quería contar. Ahora quiero volver a los versículos que estábamos viendo antes. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿De dónde toma Pablo esta referencia? Para que vamos un poco entendiendo la idea. Pablo la toma del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30, los versículos 11 al 14, dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar
que nos traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo, o sea, Moisés está hablando específicamente de la ley, de Dios que la tienen ahí. Se la ha enseñado, se la ha entregado para que ellos la cumplan. No es algo que está escondido en los cielos, porque Dios ya se lo reveló, ya se lo entregó, ni también está eso un lugar imposible de alcanzar los cielos. Y en los tiempos de Moisés, el ir al otro lado del mar era algo impensado. De hecho, gran parte de la navegación que se hacía, los fenicios eran muy buenos navegantes, y eh, por siglos, incluso hasta los años 1500, 1400, cuando recién los portugueses empiezan a desarrollar la navegación de forma más, con mejores técnicas, pero gran parte de la navegación era siempre cabotaje, mantenerse siempre cerca de la costa. Entonces ir al otro lado del mar era algo impensado. Por eso plantea esos dos imposibles, ir a los cielos para buscar la ley de Dios o ir al otro lado del mar, cosa que era técnicamente imposible. Y Moisés le dice, no está en el cielo ni está al otro lado del mar, sino que está cercana a ustedes la palabra. Pablo utiliza esta idea y reemplaza el mar por el abismo. Y también introduce la idea de Jesucristo, de Jesucristo como la palabra, como la palabra como la palabra revelada finalmente. ¿De dónde entra esta idea de el reemplazo de la palabra por Jesucristo? Un ejemplo de ello lo podemos ver en la literatura judía del siglo I. Voy a citar el libro de Baruch, que justamente cita estos pasajes de Moisés y los relaciona con la sabiduría. Es un poco enredado, pero quiero que pongan atención para que me sigan. La cita que estamos viendo, Pablo la toma de Deuteronomio. Ahora, Baruch, literatura judía del siglo I, cita estos pasajes e incluye la sabiduría, como que los que buscan estas cosas yendo al cielo o cruzando el mar, buscan en el fondo alcanzar la sabiduría. Baruch capítulo 3 dice, pero Dios no los eligió ni les enseñó el camino de la sabiduría. Murieron por carecer de prudencia, perecieron por su locura. ¿Quién fue al cielo y la trajo? Me refiero a la sabiduría. ¿Quién la bajó desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar y la encontró? ¿Quién la comprará a precio de oro? Lo vuelvo a leer, Baruch capítulo 3, básicamente los versículos 29 y 30. ¿Quién fue al cielo y la trajo? A la sabiduría. ¿Quién la bajó desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar y la encontró? ¿Y quién la comprará a precio de oro? Ahora, la relación de Jesucristo y la sabiduría era una relación bastante común también entre la iglesia en el siglo I. Especialmente si ustedes leen el capítulo 8 de Proverbios, cómo la presenta el Salomón en el capítulo 8, a la sabiduría le da un estatus casi divino, de preexistencia, que habitaba en el principio con Dios. Entonces muchos han relacionado la figura de la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios con Jesucristo. Ahora, si tomamos nuevamente el pasaje que cité de Baruch, metiendo la sabiduría en el pasaje de Deuteronomio, ahora no nos queda más o menos armado lo que Pablo cita en Romanos. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, Pablo cambia el mar por el abismo, que es algo bastante común en la palabra. Hay una equivalencia entre las profundidades del mar y el abismo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás. Dice que descendió a los abismos. Y de hecho, Jesucristo hace un paralelo con Jonás, cuando dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí está un poco la relación, el cambio del mar por los abismos, la relación, la referencia específica de Jonás. Entonces, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, así como la ley era cercana al pueblo de Israel y Moisés, esto es para cerrar la idea, así como la ley de Dios era cercana al pueblo de Israel y no tenían que ir al cielo para recibirla, ni cruzar el mar para poder alcanzarla, porque Dios se había revelado a ellos, le había entregado la ley, la cual él mandaba que la obedecieran. De la misma manera, Dios, en el tiempo del cumplimiento de la profecía, nos habló por el Hijo. La encarnación de Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Y entonces Cristo nos heredó por su triunfo de Cristo en la cruz, por su triunfo en la cruz, nos heredó este mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces no es necesario ir al cielo para buscar a la sabiduría o para buscar el mensaje final de Cristo, o sea, la revelación final de Dios en Jesucristo. No es necesario ir al cielo porque Él descendió, y tampoco es necesario ir a los abismos a buscar a Cristo porque se levantó de entre los muertos, porque la revelación está aquí con nosotros. Porque Dios nos entregó una revelación completa en Jesucristo. Entonces, más que dice, cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cerrando la idea, tenemos a nuestra disposición una revelación completa, concisa, robusta del Evangelio y las Escrituras. De hecho, el Pablo mismo escribiendo el libro de Romanos a la iglesia en Roma, nos está dejando una herencia preciosísima. De hecho, estamos leyendo este libro precisamente porque Dios inspiró a Pablo. Estamos estudiando Romanos porque justamente Dios inspiró a Pablo para dejarnos esta herencia. Entonces la palabra está cercana. Está cercana, no es algo, no es un misterio ya más, no es un misterio reservado solamente para unos pocos iluminados que tienen visiones especiales, que tienen una espiritualidad diferente, sino que está cercana a todos nosotros. El Jesucristo encarnado y revelado, el Jesucristo muerto, resucitado, y visto por muchos testigos, ha sido plasmado en las páginas de las Escrituras y está cercano a nosotros. Y esta es la palabra de fe que confesamos. O sea, esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el kairos, la palabra en griego que se utiliza, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es una confesión estaba leyendo a Alberto que me dice interesante acerca de la sabiduría. Hay una referencia en Job 28 que también concuerda con la cita de Baruch. Amén. Ahí la voy a buscar más adelante. Pero Job 28 para que los hermanos también la consideren, para que lo revisen después en cuanto a la relación entre Jesucristo y la sabiduría. Ahora, volvemos al versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es una declaración abiertamente de divinidad de Cristo. No es la primera declaración que Pablo hace. Ya en el capítulo 9, versículo 5, habíamos visto que Pablo dijo, capítulo 9, versículo 5, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa declaración abierta de la divinidad de Cristo, Pablo la vuelve a repetir ahora en el versículo 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese título, el kairos en griego, es un título que los judíos de habla griega se lo reservaban a Dios. Si bien no está en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, porque cuando la versión griega del Antiguo Testamento nombra a Jehová lo nombran con una famosa palabra que se llama el tetragrametron, no recuerdo cómo se llama, pero que básicamente son 4 letras en hebreo, el Yod, Hei, Vav, Hei, que en español sería YHWH. Ese es el nombre como Dios se reveló, el Yod, Hei, Vav, Hei.
YHWH, y que se pronuncia en español sería algo así como Yahweh o Jehová. Entonces, cuando la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, nombra a Jehová, utiliza simplemente las 4 letras esta de la revelación. Pero cuando los judíos de habla griega se referían a Dios, ellos usaban el término kairos. Para no nombrar a Dios con su nombre sagrado, ellos lo reemplazaban por el kairos, el nombre de Señor. Y aquí Pablo está diciendo que si confiesas con tu boca que Jesús es el kairos, dándole una divinidad que muchas personas, que otras, que de partida los judíos no creían y que otras sectas rechazan hoy en día, pero que Pablo lo presenta como fundamento de nuestra fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kairos, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, doctrinas fundamentales, serás salvo. Doctrinas fundamentales, divinidad de Cristo y su resurrección. La resurrección de Cristo de los muertos es la piedra angular de nuestra fe. Sin esta doctrina, nuestra fe no tiene ningún sentido. Pablo apunta a 2 doctrinas fundamentales en este versículo: la divinidad de Cristo, Jesús como el Kairos, y la resurrección de Cristo. Doctrinas fundamentales. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Todo bien hasta acá? ¿Me siguen? Voy a tomar un poco de agua. He ido un poco rápido, así que me gustaría saber si hasta aquí me siguen. Ok, Juan Carlos. Sí, me dicen Juan Carlos. 2 buenos amigos de Estados Unidos están aquí hoy, Alberto y Juan Carlos. Bueno, continuamos entonces. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, la hermana Melba también, de mi hermana Patricia, la hermana Melba de Estados Unidos y mi hermana de Chile. Saludos y un abrazo grande para ellas. Todo aquel que cree, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nuevamente, la idea que les decía al principio, la esperanza, la hermana Rosa también dice que sí. La idea de la esperanza hacia el juicio final, una fe que abrazamos y que podemos tener la confianza que el día final, cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a alcanzar esta promesa, una promesa segura de que cuando nos presentemos delante del Señor, si ponemos nuestra confianza en el Señor, si nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe a través del sacrificio de Cristo, si creemos que la justicia de Cristo puede ser traspasada a nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Él, Pablo dice que esta es una fe y una esperanza que nos avergüenza, que podemos tener la seguridad que el día que dejemos este cuerpo mortal o que resucitemos finalmente, en el día final, va a ser una resurrección no para vergüenza, sino que va a ser una resurrección para vida. Porque nos hemos abrazado a una fe y a una esperanza que nos avergüenza. Hemos creído en alguien que no nos va a avergonzar. Y si creemos especialmente en su justicia y no tratamos de imponer nuestra propia justicia, estamos abrazando una esperanza que nos avergüenza. La hermana Ivonne me dice, Daniel, hay libros que hay que aclarar. Baruch. Claro, estoy usando como referencia un libro que es literatura judía. Es un libro deuterocanónico. O sea, son libros escritos en el primer siglo, pero que no están en nuestra Biblia, pero que nos ayuda a ver un poco el pensamiento, la teología judía del tiempo de Pablo. ¿Me entienden? Porque con esa cultura convivió la iglesia del primer siglo. Entonces es importante ver qué se creía en esos años o cuáles eran las doctrinas que eran conocidas entre el pueblo judío, que convivían con la iglesia cristiana del primer siglo. Por eso usé la cita de Baruch. Baruch no es un libro
de nuestras Biblias, pero sí es una fuente de conocimiento para conocer las doctrinas del primer siglo. Lo mismo que cité el libro de Macabeos. No está en nuestras Biblias, pero es un libro histórico, valioso como libro histórico. ¿Me entienden? Entonces, estoy haciendo citas que no están necesariamente en la palabra, pero que tienen una relevancia, por decirlo así, pedagógica, una relevancia para esta lección. ¿Me entienden? Ese es por esa razón cité aquellos libros. Entonces, todo aquel que en él creía no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, tanto el judío que deposite su confianza en Cristo no será avergonzado, como también el griego, que es básicamente el no judío, cualquier gentil. Nosotros mismos, no siendo griegos, podemos ser considerados en ese grupo, que es básicamente el no judío, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. O sea, cualquiera que invoque a Cristo, que lo busque como refugio, que deposite su fe en Él, que quiera escapar de la ira venidera, ya sea judío o griego, alcanza salvación, abraza esta fe y recibe esta esperanza por la cual no será avergonzado, básicamente. No hay diferencia. El velo del templo se rasgó y abrió una puerta por el sacrificio de Cristo en la cual tanto judíos como griegos pueden entrar. Eso nos incluye a nosotros. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto un poco abre la puerta a la universalidad de este mensaje de salvación. No reservado solamente para un pueblo puntual, sino que los escogidos, ahora, ya sean de Israel o de cualquier otra nación, pueden alcanzar salvación, pueden alcanzar justificación a través de la muerte expiatoria y del sacrificio de Cristo. Ahora empieza Pablo una serie de preguntas que son muy comunes cuando tratamos el tema de las misiones. Cuando tratamos el tema de las misiones, creo que tengo un mensaje acá. Ya. Lo que pasa es que estoy solamente viendo los mensajes de Facebook y estaba revisando ahora que también en YouTube tengo algunos mensajes. Tengo saludo de mi prima Liliana, de mi hermano Darío y la hermana Bea Fele, dice súper claro. Ya. Disculpe, saludos a Darío, saludos a mi prima Liliana. Vuelvo. Ok. Entonces, estos versículos que vienen ahora, los versículos 14, 15, 16, generalmente se citan con bastante frecuencia para resaltar la importancia de las misiones. De hecho, como esta salvación es universal, es importante que este mensaje llegue universalmente. Como Pablo dice que todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo, es importante que estas personas reciban ese mensaje. Por eso, ¿cómo pues invocarán? O sea, todo aquel que no invoque el nombre de Dios será salvo, tanto judíos como gentiles. Una salvación universal, es lo que está hablando Pablo. Una fe que no avergüenza, una esperanza ciertísima para presentarnos delante del Señor en el día final y ser recibidos por Él, poner nuestra confianza en Él. Esta es una fe universal, abierta para todos, porque todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo, tanto judíos como gentiles, repito. Entonces Pablo empieza, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Esto claramente es una invitación a la predicación del Evangelio. Básicamente nos pone la responsabilidad en todos nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian las buenas nuevas, básicamente, de los que anuncian el Evangelio. La palabra griega para buena nueva es precisamente el Evangelio. Pablo aquí
resalta la importancia y la necesidad de la predicación del Evangelio a toda criatura. Entonces, estos versículos son generalmente una invitación a la predicación del Evangelio, a hacernos responsables de que las personas por las cuales Cristo murió reciban este mensaje y que alcancen esta justificación y le puedan invocar. O sea, en estos pasajes puntuales se han inspirado por generaciones muchas personas que han dado su vida en diferentes lugares, en diferentes rincones del mundo, entre pueblos escondidos y perdidos de nuestro conocimiento. Hasta ahí han llegado, y hay personas que han dado su vida y su esfuerzo en traducir la Biblia, en ir a lugares lejanos. Entonces, básicamente una invitación específicamente a predicar el Evangelio. Pero también hace responsable, como vamos a ver más adelante, hace responsable a quienes le rechazan. O sea, la predicación del Evangelio va con dos intenciones. Alcanzar a aquellos que van a invocar el nombre del Señor y van a ser salvos, y también hacer responsables a aquellos que van a ser juzgados en el día del juicio final. Porque el que creyere va a ser salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. El Evangelio va con esos dos objetivos. Creo que, no recuerdo de quién es la cita, pero decía que la luz del sol, la misma luz del sol que derrite, o el calor y la luz del sol que derrite la cera, también endurece el barro. Entonces, en la revelación de Dios, el mensaje del Evangelio va con los dos objetivos. Alcanzar a aquellos que van a responder al llamado y también dejar bajo juicio a aquellos que van a endurecer su corazón al mensaje. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es bien interesante porque así comienza el Isaías 53, que es posiblemente uno de los pasajes más claros del Antiguo Testamento tocante a la necesidad de que el Mesías sufriera martirio y muriera por los pecadores. Ese es quizás uno de los pasajes que más martilla al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, este pasaje es casi prohibido, es rechazado y tratan de reinterpretarlo, pero es tan explícito en cuanto al desarrollo, el desarrollo de ese pasaje es tan explícito y es tan fácil ligarlo con la historia del sacrificio o de la muerte expiatoria de Cristo, que es posiblemente uno de los testigos más fuertes que tiene el pueblo de Israel en su contra. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos hasta el día de hoy lo rechazan, siendo que con toda claridad ahí se hablaba, se presentaba al Mesías que vino a ellos y lo rechazaron, muriendo por los pecadores, muriendo para dar justicia, para entregar su justicia, muriendo por los transgresores. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí no sé si Pablo quiere hacer responsable a los judíos por la predicación, porque efectivamente los judíos estaban dispersos por todo el Imperio Romano, y a todo el Imperio Romano estaba llegando el mensaje del Evangelio. Esta carta es un testimonio de aquello. Esta carta va al corazón del imperio. Y Pablo utiliza para eso el ejemplo del Salmo 19. El Salmo 19 es uno de los pasajes que por excelencia hablan de lo que es la revelación general. La revelación general es como Dios se revela en la naturaleza. El Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa revelación general que llega a todo hombre y que deja a todo hombre responsable, porque si hay lo que es seguro, eso lo veíamos en Romano 1, en Romano 1 hacíamos referencia a eso, lo que es seguro es que nadie va a poder decir en el día final que no tuvieron evidencia de la existencia de Dios, porque Dios parte por la revelación de general, dándole a conocer a todo hombre de su existencia. Pablo dice en Romanos 1
que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible y es entendido por medio de lo creado. David en el Salmo 19, que es lo que Pablo está citando acá, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo está tomando esto como referencia para dar a entender, según lo que entiendo acá, si seguimos la idea de Pablo hablando del pueblo de Israel, es que así como la revelación general llega a todo el mundo, el mensaje del Evangelio en el tiempo que él está viviendo ha llegado a todos los rincones del imperio. Entonces todos los judíos están bajo aviso, por decirlo así. Son responsables del mensaje. Han recibido el mensaje del Evangelio. O sea, no pueden, los judíos no pueden decir, los judíos de los cuales habla Pablo en este capítulo, no pueden decir que ellos no escucharon el mensaje, sino que por toda la tierra o por todo el imperio llegó este mensaje y el esfuerzo de Pablo era precisamente eso. Era ojalá ir donde nadie hubiese llegado antes, para ser responsable en esos lugares a donde llegaba a la población primeramente judía y también a los gentiles del mensaje del Evangelio. Pablo siempre comenzaba por la sinagoga y cuando los judíos lo rechazaban, se iba a los gentiles. Porque por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta el fin de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Un poco lo que les decía antes. El mensaje del Evangelio sí había llegado a ellos. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos insensatos provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos con un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué nos deja como conclusión este capítulo 9 hasta ahora? Que la dureza de Israel, Pablo, lo vamos a abordar con más, o sea, el capítulo 10, que nos deja como conclusión el capítulo 10, es que la dureza de Israel fue para bendición de nosotros. Pablo lo va a desarrollar con mayor claridad en el capítulo 11 y va a terminar con un cántico de alabanza que es uno de los más lindos que tienen las cartas de Pablo. Alabando la profundidad del conocimiento y de la mente de Dios que es insuperable y que nadie lo aconsejó, nadie puede llegar a ese nivel de profundidad, a ese nivel de conocimiento. Pablo se maravilla y al ver el plan perfecto de Dios, que incluso utiliza la dureza de un pueblo para bendecir a otros, pero finalmente, de alguna manera, y eso ya entramos a un plano que es la escatología, que son cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar, que son cosas que vienen a futuro, de alguna manera va a alcanzar con misericordia y extender su mano a sus escogidos, tanto del pueblo de Israel como también de los pueblos gentiles. Y ojo, no estoy hablando de dos pactos, yo sé que esto es un tema que le complica mucho a la iglesia histórica, a la iglesia reformada, sino que estoy tratando de ser fiel con los pasajes del capítulo 9, 10 y 11. Pablo parte el capítulo 9 con un lamento por sus hermanos de sangre. Pablo continúa en el capítulo 10 diciendo el dolor que le provoca la incredulidad de sus hermanos de sangre. Y Pablo va a hablar en el capítulo 11 finalmente de una esperanza de restauración por sus hermanos de sangre. Si somos fieles y si apelamos al tema de los contextos, es muy explícito esta referencia. No sé cómo se va a realizar. Eso está en el misterio del desarrollo futuro de las profecías. No sé cómo se va a realizar. No estoy hablando que hay dos pactos, sino que la justicia que es por la fe, que alcanzó al remanente de Israel, que era la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ese remanente desde el pueblo de Israel, y que alcanzó también a los gentiles, dentro de los cuales estamos nosotros. De alguna manera, Pablo expresa una esperanza en el capítulo siguiente que va a alcanzar también a sus hermanos de sangre. No sé cómo lo hará, pero esa justicia que es por la fe es solamente a través de Jesucristo. Cualquiera que sea salvo, ya sea gentil o griego, o sea, ya sea judío o gentil, siempre es por Jesucristo. Eso es importantísimo.
Y aquel que muere, ya sea judío o gentil, sin Cristo, va a perdición. Eso es claro. No estamos haciendo un pacto paralelo. La justificación siempre es por Jesucristo. Siempre. El que, tanto para salvación, o sea, Jesucristo es la piedra de tope, tanto para salvación como para condenación. El que lo rechaza, sea judío o sea gentil, va a perdición. El que lo acepta y el que se acerca a él en arrepentimiento y fe es salvo, ya sea judío o gentil. Pero el desarrollo futuro de la relación de Dios con este pueblo puntual, Pablo, bueno, mejor lo guardo para, lo dejo para la semana siguiente para desarrollarlo de mejor manera. Pero yo creo que hay un cántico de esperanza en Pablo sobre este pueblo puntual. Pero lo vamos a ver la semana que viene. Pero alabamos al Señor, porque en su misterio, en su profundo conocimiento, en su profunda sabiduría, utilizó esta dureza de corazón de este pueblo puntual para alcanzarnos a nosotros. Y lo otro, los errores de Israel pueden ser perfectamente nuestros errores, porque los vasos para honra y los vasos para deshonra son hechos de una misma masa. Dios, el alfarero, de una misma masa formó vasos para honra y vasos para deshonra. En nosotros está la potencialidad para cometer los mismos errores que Israel. No nos confiemos, no nos confiemos. Esta tendencia de rechazar la justicia de Dios, que es por la fe, y tratar de imponer nuestra propia justicia por obras, por mandamientos humanos, por una ley puntual, es una tendencia del corazón humano. Hay iglesias completas, hay denominaciones completas que buscan establecer la justicia de ellos, volviendo a la ley, como son los adventistas, volviendo a la ley, como son los adventistas, y cuánta otros pseudo judío mesiánico que se da mucho en, en Hispanoamérica. Personas que dicen que son judíos porque tienen un apellido Pérez o un apellido sefardí y tratan de volver a la ley. Bueno, esa cosa pasa, pero nosotros también podemos cometer los mismos errores. Quizás no a través de la ley, pero a través de tradiciones, lo que me enseñó mi pastor, lo que dice mi iglesia, si usted no cree en esto, si usted no se viste así. Tenemos tenemos que velar y tratar en todo tiempo de procurar de que nuestra esperanza, que nuestra esperanza de justicia sea siempre Cristo, que nuestra esperanza de santificación sea siempre Cristo, que nuestra esperanza no esté en nuestra capacidad para hacer el bien, sino que en la gracia otorgada por Jesucristo, que nos levanta cuando pecamos, que nos limpia de nuestros pecados y que nos santifica. Entonces, eso ya para ir terminando. Antes de la oración final, quisiera ver tanto en el chat de Facebook como en el chat de WhatsApp, voy a tratar de ver si alguien tiene algún comentario que me lo pueda dejar. Si no hay comentarios, vamos a hacer la oración final para terminar. Si no hay comentarios, nadie comenta. Tanto acá en YouTube como en Facebook creo que no hay comentario alguno. Ok, hermano Alberto me dice, tengo una pregunta. La pregunta, hermano Alberto, si nadie más tiene preguntas.
Vamos a terminar. Voy a esperar que me escriba el hermano Alberto. Si alguien más tiene alguna pregunta, también me la puede hacer antes de la oración final. Hermana Marjorie, mi cuñada, dice por acá quedó todo claro. Saludos para mi cuñada, Dios le bendiga. Manuel Alberto, estoy esperando su pregunta para terminar. Ahí está. Es Romanos 8 del 10, no, es Romanos 8 y 10 una confesión certera de que alguien es salvo. Yo creo que Alberto se refiere a, a una práctica bastante común que creo que nació en las iglesias bautistas y que se extendió como práctica bastante común en las iglesias eh, pentecostales también, que es el tema de la confesión de fe. Si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor. Saludos para su familia, dice la hermana Rosa. Saludos también para usted y para su familia. Creo que Alberto se refiere al tema de la confesión de fe. Ya lo he criticado bastante en otras predicaciones, pero más que nada lo he criticado porque como el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, por esa misma razón, hay personas y congregaciones que han hecho de esta práctica, que lo toman justamente de Romanos 10, creo que a eso te refieres, han hecho también de esos un ídolo. Y creo que la forma como nace esta práctica me da la impresión que nace en... me pueden corregir, puedo que esté equivocado. Sí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Se lo voy a explicar a los hermanos para contextualizarlo. Existe una práctica bastante común, creo que partió en iglesias bautistas y se extendió a iglesias pentecostales. Disculpe que lo repita, pero para cerrar la idea. Donde alguien pasa adelante, por ejemplo, estamos en una campaña de evangelización y si quieres aceptar a Jesús como Salvador, pasa adelante. Entonces, ora conmigo, repite conmigo, Señor Jesús, creo que en ti, te confieso como Señor, te acepto en mi corazón, te creo que resucitaste por mí, o lo que inspire el predicador, ya sea cualquier cosa. Muchas personas usan esta práctica para luego decir, ¿cuántas personas confesaron? Por ejemplo, si estoy yo en una campaña multitudinaria, entonces digo a todas las personas que me están ayudando, ¿cuántas personas confesaron? Y dicen, 50 personas pasaron adelante y hicieron la oración. Entonces yo digo, entonces en esta reunión se salvaron 50 personas. Yo pienso que eso es una práctica que más que glorificar al Señor, busca la gloria del predicador. Esto es una crítica bastante aguda quizás, pero cuando se usa de esa manera, no trae gloria al Señor, sino que trae gloria a qué tan efectivo es mi mensaje, qué tan exitoso soy como evangelista. Esa es la crítica que hago yo. Y también lo que ha pasado, que le pasó a un amigo mío, nosotros predicábamos en las calles, esto fue hace bastante tiempo, y un amigo le dice al otro, porque estábamos repartiendo, me parece, comida y predicando en las noches, y un amigo le dice al otro, después de hablar con una persona en la calle, ¿y le hiciste la confesión de fe? Y mi amigo le dice, no se la hice. Entonces perdiste tu tiempo, le dice. Entonces, como el corazón es una fábrica de ídolos, podemos llegar incluso a idolatrar ciertas prácticas, ciertas estrategias, ciertas actitudes tomadas de la palabra. No estoy diciendo con esto que Dios no haya salvado a personas por este método, porque Dios en su soberanía, como Él es dueño de todas las cosas y no me va a preguntar a mí ni a usted de cómo salva a las personas, Dios ha usado este método en su soberanía para alcanzar a personas y salvarlas. Pero si hacemos de este método algo infalible, que quien lo haga va a alcanzar salvación, estamos errando.
Estamos colocando a esta estrategia, a este método como algo que no, como algo, lo estamos colocando en un lugar que no le pertenece. Lo estamos entronando y no debiese ser entronado. Ahora, si la intención mía como predicador es saber cuántas personas alcanzaron al Señor y por el hecho solamente de confesar, ahora yo puedo contarlos como salvados. Yo pienso que hay que tener cuidado. De repente estoy quizás buscando gloria mía y no gloria no algo que lleve gloria a Cristo. Porque dejemos algo claro, la salvación es del Señor. Y como es del Señor, es el que quebranta el corazón humano, es el Espíritu Santo. Yo puedo hacer repetir a las personas lo que sea, pero el que tiene la palabra final es el Espíritu Santo que convence de pecado el corazón del hombre. Porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, bueno, la confesión es humana. Yo puedo guiar a alguien a confesar, pero el creer es divino, es dado por Dios. Entonces yo puedo llegar hasta hacerlo confesar, pero el que lo hace creer es el Espíritu Santo. Entonces, ¿el método es infalible? Si es ejercido por mí, por supuesto que no. Ahora, si el Espíritu Santo está guiando esa confesión, con toda seguridad esa persona va a alcanzar salvación. ¿Me entienden la idea? Porque el que tiene que llevarse la gloria es el Señor. No importa que pasen 100 personas adelante. Y a mí no me importa saber cuántas alcanzaron salvación. O sea, no me importa saber para no turbarme, porque si yo hago una predicación a una multitud y pasan 100 y los 100 se salvan, hay una tentación clara a yo sentirme alguien importante. Creo que el secreto de la salvación le pertenece al Señor para que la gloria siempre sea de Él. La gloria siempre sea de Él. Y en la confesión de fe, si es que Dios lo utiliza en su misericordia como un método de salvación, la gloria siempre va a ser del Señor. Así que, ahora, si la idea de contar a las personas que pasaron es para hacerle un seguimiento y hacerle un discipulado, ahí la intención es diferente y gloria al Señor que se haga. Pero es solamente, si el contar a las personas que pasaron adelante es solamente para aumentar el número de los que se salvaron por mi predicación, Dios tenga misericordia de mí, porque esa actitud no es precisamente de alguien que teme al Señor. Ya, le di mucho al tema de la confesión de fe. No sé si te respondí con eso, Alberto. Coméntame ahí si con eso te contesté. Mi prima Liliana me pregunta, siempre hemos escuchado que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero como dice la palabra, que el que confiesa a Jesús es el Señor será salvo, independiente que sea judío o griego. Aceptar al Señor en el corazón y ver frutos de regeneración y santificación hasta que Él vuelva. Así es, claro, la confesión obviamente tiene que ir acompañada. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Liliana. Que la salvación está abierta para judíos y para gentiles, no hay diferencia en esta invitación. Y volviendo al tema de la confesión, que lo relaciona ahí Liliana, claro, o sea, si yo digo que confesé al Señor y soy salvo, llevémoslo al ejemplo de los árboles. Básicamente decir que soy salvo es decir que cambié de naturaleza, ¿cierto? Ok. Entonces, decir que soy salvo es básicamente decir, yo antes era un peral, pero ahora soy un manzano. El ejemplo de árboles siempre es lo más fácil. Entonces, si yo digo que soy salvo y que antes era un peral, significa que antes daba yo peras. Y como yo ahora soy salvo y soy un manzano, tengo que dar manzanas. ¿Me entienden? Hay un cambio de naturaleza. Entonces, si yo digo, antes yo era un peral y daba peras, y ahora soy un manzano, entonces la persona me tiene que decir, ¿dónde están tus manzanas? Ahí tiene que haber frutos, básicamente. Tiene que haber frutos de que la persona ha cambiado. No basta decir que
que yo soy salvo porque tuve esta confesión tal día, sino que es importante que nosotros mismos nos preocupemos de ver, hay frutos de arrepentimiento, me duele el corazón, se contrista mi corazón cuando peco, trato de buscar a Dios en intimidad. Esas cosas tienen que ser campanadas de alarma en nosotros. Y si no las vemos, nos tenemos que preocupar y pedirle al Señor que en su misericordia vaya generando el querer como también el hacer, en su buena voluntad. Ya, vamos terminando. La pastora me dice que anuncie servicios para el viernes y para el domingo a las 8:30 de acá, de York, de Inglaterra, que sería en Chile a las 3:30 y en Estados Unidos, la costa este, a las 3:30. No sé qué otros países nos siguen, pero tenemos 5 horas de diferencia con Chile, con Estados Unidos. Así que 8:30 de acá, de Inglaterra, viernes tenemos servicio y también el domingo, para quienes nos quieran seguir. Así que con eso, saludo al hermano Cristian Ursúa, que me manda un saludo. En, ya, entonces vamos a orar para terminar. En España tenemos una hora más, o sea, tienen una hora más que nosotros. Eso, ya, vamos a orar al Señor y agradecer la buena participación y su palabra que ha sido predicada ahora. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, esta salvación nos alcanzó sin merecerla, sin buscarla, Señor. Tu gracia nos alcanzó, Dios de la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo Pablo, gracias por esta salvación segura que nos muestras en tu palabra, gracias por esta esperanza que no avergüenza, Dios de la gloria. Permite que esta esperanza llegue al corazón de mis hermanos atribulados, Señor. Estamos en un tiempo especial, una época que no se ha visto en cientos de años, Señor. Este confinamiento y estas cuarentenas puede que sean, Señor, algo único en la historia de la humanidad, cuarentenas a nivel global, Señor. La iglesia pasa por una etapa de angustia, Señor. Permítenos refugiarnos en tus promesas. Permite que estas doctrinas sean para renuevo de la esperanza de nuestros corazones. Permite, Señor, que el que está atribulado, el que está cansado, el que está con sombras de muerte acechándole, Dios de la gloria, tu misericordia al alcance, por misericordia. Consuela el corazón angustiado, consuela el corazón que no tiene paz, Señor, esa paz que tú ofreces, esa paz que solamente reside en ti, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos atribulados por esta pandemia, Señor, con el miedo de salir a las calles, con el miedo de que sus seres queridos se enfermen, Señor, a la gloria, con el miedo de no saber cómo pagar las cuentas, Señor, con cuánta angustia que están rodeando, no solamente el peligro de la pandemia, sino también el peligro de la debacle económica, Señor. Sé tú nuestro refugio en este tiempo. Permítenos correr a ti como torre fuerte, al cual corre el justo y es librado. Dios de la gloria, acuérdate de nuestra hermana Elite, Señor. Dios de la gloria, nuestra hermana Edenia Galindo, por quien orábamos al comenzar este servicio. Acuérdate de ella, Señor. Alcáncele tu misericordia, tu mano sea sobre ella, sanándola si es tu voluntad para gloria de tu nombre, llevándose su dolencia o permitiéndole respirar, limpiándole sus pulmones, Dios de la gloria. Por misericordia alcáncele, por misericordia consuélele, por misericordia, Señor, acompáñela en su soledad, por lástima, Señor. No solamente mi hermana Edenia, Señor, sino tantos otros que han pasado por esta angustia. Yo mismo que la experimenté hace algunas semanas. Dios de la gloria, alcance tu misericordia al atribulado, alcance tu misericordia al que sufre, Señor, por esta enfermedad o por la angustia que produce esta situación que estamos viviendo. Dios de la gloria, bendícenos con tu Santo Espíritu. Genera en nosotros, Señor, esperanza, genera en nosotros contentamiento, pensando que nos
acercamos, Señor, cada día al encuentro contigo, que nos acercamos cada día más, Señor, a poder entrar, Señor, a esa gloria que tú nos has prometido, a poder habitar contigo, a poder gozar de tu presencia para siempre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos solamente a través de Jesucristo y solamente a través de tu Hijo unigénito, Señor. Elevamos nuestra adoración por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Saludos a mis papás también que están ahí. Me dejaron un comentario. Voy a pedir la bendición como siempre lo hago y ahí nos despedimos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Saludo a mis papitos y a todos los hermanos que nos acompañaron en esta tarde. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Saludos a mi hermana Patricia también y a todos los que estuvieron comentando. Gracias por la participación, gracias por la compañía. Saludos a la pastora también y gracias a ella que me da la oportunidad de realizar este estudio. Y lo espero para la semana siguiente con Romanos 11, si el Señor lo permite. Dios le bendiga, hermana Julia. Estoy leyendo los mensajes de Facebook y en YouTube. Bueno, son casi los mismos hermanos que estaban comentando. Dios les bendiga a todos, el Señor un gran abrazo y hasta la próxima semana.